Aquel fin de semana, mientras el ambiente en casa se cargaba de una expectativa casi forzada, mi familia planeaba una cena de gala para celebrar el ascenso de Lucía, la hermana que siempre parecía brillar en el trabajo. Sin embargo, en medio de la euforia y las minuciosas listas de detalles, desde el vino más exclusivo hasta el mantel de lino que yo había resguardado con tanto esmero, se daba por descontado que yo cumpliría el rol tradicional, preparar la mesa, cocinar y, por supuesto, limpiar al final de la velada. Durante 3 días previos, las conversaciones se habían centrado en impresionar a los superiores de Lucía, convirtiendo la celebración en un escaparate de apariencias. Entre comentarios que elogiaban mi supuesta excelencia como anfitriona, nadie se detuvo a preguntarme si yo deseaba participar o si tenía algún otro plan. Mis necesidades y deseos parecían siempre relegados a un segundo plano, a la sombra de la imagen perfecta que mi familia pretendía proyectar. Esa tarde, mientras escuchaba de soslayo cómo se debatían sobre la elección del salmón, recordando vagamente una exitosa preparación en un cumpleaños anterior, algo dentro de mí se quebró. No era solo la acumulación de años de silenciosa complacencia. Era el peso de ser considerada, sin invitación, simplemente como un instrumento para el disfrute de otros. La palabra distracción resonó en mi mente como una bofetada. ¿Acaso mi presencia era un mero estorbo en el brillante escenario que habían diseñado? En ese instante, decidí dar un giro radical a la narrativa que había marcado mi vida durante más de 3 décadas. Sin pronunciar palabra alguna, mientras mi familia continuaba tejiendo planes y asignando tareas, elaboré mi propio destino. Con determinación, tomé mi teléfono y llamé al restaurante italiano Taverna di Marco, mi refugio favorito, para reservar una mesa en solitario. Me vestí con el vestido azul que guardaba para ocasiones verdaderamente especiales. Me maquillé con cuidado y abandoné el hogar justo 1 hora antes del inicio de la cena. En el restaurante, al sentarme junto a la ventana y pedir una copa de vino tinto, experimenté una paz inusitada. Cada sorbo parecía disipar la culpa acumulada durante años, mientras imaginaba, casi con una sonrisa irónica, el caos que se desataría en casa al descubrir la ausencia de comida y de mí. Mi teléfono permaneció apagado. Por primera vez, decidí priorizar mis propios sentimientos por encima de las demandas familiares. Esa noche, al volver a mi apartamento, el silencio se vio interrumpido por una avalancha de notificaciones. Decenas de llamadas, mensajes de texto y notas de voz, todos cargados de confusión, indignación y un pánico apenas disimulado. El mensaje de mi padre, sereno y breve, me pedía que me presentara para conversar, mientras el tono de mi madre oscilaba entre el reproche y la desesperación. Sin embargo, en ese instante, no sentí la urgencia de explicar mis actos ni de disculparme. En cambio, me preparé un té, me acomodé en el balcón y observé las luces de la ciudad, permitiendo que una sensación de libertad y renovación se adueñara de mí. Al amanecer, cuando Lucía apareció en mi puerta con una mezcla de enojo y desconcierto, la tensión entre nosotras se hizo palpable. La acusación era directa. Cuestionaba mi decisión de no encargarme de la cena, una celebración que, en su mente, debía ser perfecta a costa de mi sacrificio. Con voz serena, pero firme, le expliqué que había tenido una cita importante, un momento que me hizo sentir valorada y reconocida como individuo, no solo como la auxiliar habitual de la familia. La revelación la dejó perpleja, como si no pudiera comprender que, tras años de autosacrificio, mi anhelo de autonomía pudiera finalmente cobrar vida. La conversación se intensificó cuando mi madre intervino por teléfono. Entre lágrimas y reproches, me acusó de haber sido egoísta al elegir disfrutar de una cena fuera, en lugar de estar presente para resolver el caos en casa. Pero, en ese intercambio, las palabras dejaron de ser meros reproches para transformarse en un reflejo de años de expectativas no cumplidas. Con voz firme, le recordé que la verdadera injusticia radicaba en asumir que siempre estaría disponible para sus necesidades, sin importar mis propios deseos o mi bienestar. Los días siguientes transcurrieron en un silencio incómodo, un periodo en el que la familia parecía reorganizarse y meditar sobre lo sucedido. Fue entonces cuando mi tía Carmen, siempre la única que había sabido ver más allá de los roles impuestos, me llamó para invitarme a tomar un café. En una pequeña cafetería, su abrazo y sus palabras me ofrecieron un respiro. Con dulzura, me explicó cómo, a lo largo de los años, muchas mujeres en la familia habían perdido su identidad al quedar atrapadas en un papel predefinido. Me habló de la importancia de reconocer y valorar mi propia existencia, de permitirme ser más que un recurso inagotable. Esa charla con Carmen encendió en mí la convicción de que el camino hacia la liberación personal comienza por reconocer el propio valor y la necesidad de establecer límites, aunque la tensión familiar persistía y las discusiones quedaban en el aire. En mi interior se gestaba un cambio profundo. Ya no se trataba únicamente de rechazar una cena mal organizada, sino de afirmar mi derecho a decidir sobre mi tiempo, mi esfuerzo y mi felicidad. Hoy, al mirar atrás, comprendo que aquella noche marcó el inicio de una transformación personal. Aprendí que decir no no es un acto de rebeldía sin sentido, sino la reivindicación de mi propia dignidad y la búsqueda de un equilibrio donde, por fin, mis deseos y necesidades ocupen un lugar primordial en mi vida. Con voz temblorosa y entre susurros, confesé. No quiero alejarme de mi familia, pero tampoco puedo seguir siendo la misma de antes. Fue en ese preciso instante cuando Carmen, con la calidez de sus manos, me aseguró que no era necesario sacrificar ni mi libertad ni el amor familiar. Elena, me dijo con firmeza.
Puedes construir una nueva forma de relacionarte, donde ambos aspectos coexistan en armonía, siempre y cuando definas tus propios límites. A partir de esa conversación, comencé una transformación interna que se reflejaría en cada aspecto de mi vida. Durante las semanas siguientes empecé a marcar fronteras claras. Cuando mi madre llamaba para solicitar ayuda con las tareas del hogar, respondía sin titubear. Hoy no puedo. Lo siento. Y cuando Lucía insinuaba que debía colaborar en la organización de otra cena de trabajo, le sugerí de inmediato que considerara un servicio de catering. Cada negativa venía acompañada de suspiros y comentarios cargados de frustración, e incluso de lágrimas cuidadosamente derramadas por mi madre. Pero me mantuve firme en mi decisión. Simultáneamente, empecé a explorar rincones de mi ser que había dejado de lado durante años. Me inscribí en un curso de fotografía, retomé el contacto con viejas amigas e incluso me aventuré a registrarme en una aplicación de citas, movida más por la curiosidad que por una convicción profunda. Una mañana, mientras revisaba mi correo, descubrí un mensaje de una galería local que buscaba fotógrafos aficionados para una exposición colectiva sobre la esencia de la ciudad. Con la confianza apenas germinada, envié algunas de las imágenes que había captado en mis paseos solitarios. Para mi sorpresa, fui seleccionada junto a otros 9 talentos emergentes. La inauguración se programó para dentro de un mes, y sentí que, por primera vez, algo que había creado se iba a exponer y valorar ante la mirada del público. Con un nudo en la garganta, decidí invitar a mi familia, no tanto esperando su presencia, sino como un acto simbólico para mostrarles que, tras las apariencias, existía una Elena que iba más allá de los roles tradicionales. Una semana antes del evento, recibí una llamada de mi padre, quien, con voz genuinamente interesada, preguntaba por la dirección de la galería. Tu madre y yo queremos acompañarte, Elena, me dijo. Por un momento, me quedé sin aliento, temerosa de que aquella invitación escondiera una ulterior intención de reproche. Pero antes de que pudiera objetar, escuché a Elena en mi interior, recordándome que mi valor no se medía solo por lo que hacía por los demás. Las palabras de mi padre y el apoyo silencioso de mi madre me abrieron la posibilidad de un futuro distinto. La noche de la inauguración llegó, y mientras me preparaba frente al espejo, me descubrí viéndome con otros ojos. Ya no era solamente la hija ejemplar o la hermana mayor siempre dispuesta. Era una mujer con sueños, anhelos y una voz que merecía ser escuchada. Al llegar a la galería, mis 5 fotografías, desplegadas sobre una pared blanca, contaban historias cotidianas. Un anciano alimentando palomas en el parque, la luz del amanecer filtrándose entre edificios antiguos y una mujer riendo bajo la lluvia. Imágenes que capturaban la belleza de lo simple. A las 7 en punto, cuando se abrieron las puertas al público, mi corazón se aceleró al ver a mi familia entrar. No solo mis padres, sino también Lucía, su esposo, algunos tíos y primos, todos vestidos con elegancia, como si se tratara de un evento de alta relevancia. Mi padre fue el primero en acercarse, abrazándome en silencio. Luego, con ojos brillantes, mi madre murmuró, siempre supe que tenías un don para ver lo que otros no ven. Esa pequeña pero sincera afirmación desató el nudo que había sentido durante tanto tiempo, revelando que quizá, después de tantos años, siento siempre que había un camino para reconciliar nuestras diferencias. Sin embargo, el verdadero desafío se presentó 2 semanas después, cuando mi madre me llamó con una voz cargada de tensión. Elena, papá y yo queremos invitarte a cenar este sábado, solo en casa. Durante la cena, mis padres mostraron un interés inusual por mi trabajo, mis fotos y las clases que estaba tomando. Hasta que, tras el postre, mi madre reveló el motivo real. Se acercaba el cumpleaños sorpresa de mi tío Roberto y necesitaban mi ayuda para organizar la fiesta. Sabes que nadie organiza estas celebraciones como tú, enfatizó, y en ese instante sentí cómo se apretaba mi estómago. Mi padre intervino, procurando suavizar el ambiente. Queremos que participes, pero también que disfrutes la velada. Sin embargo, mi madre, aún dudosa, agregó, todos colaboraremos, lo que me impulsó a establecer mis condiciones. Con voz firme, dejé en claro, estaré encantada de ayudar, pero no me encargaré de todo sola. Quiero ver un plan detallado de quién hará cada tarea, incluida Lucía, y deseo participar en la fiesta como invitada, no como la encargada de celebración. Ante un breve silencio, Lucía respondió con cautela, hablaremos con mamá y organizaremos todo según lo planteado. A partir de ese momento, la dinámica familiar empezó a cambiar. Durante las semanas previas a la fiesta, mi madre creó un grupo en WhatsApp para coordinar los preparativos, asignando tareas específicas. Lucía se comprometió con la decoración. Mis primos adolescentes se hicieron cargo de la música y el entretenimiento, y yo me encargaría de diseñar el menú y coordinar el servicio de catering, tarea que antes mi madre se había negado a delegar. No obstante, surgió un imprevisto. Lucía me llamó con voz preocupada, informando que el servicio de catering había cancelado a última hora debido a un incidente en otro evento. Con un nudo en la garganta, escuché cómo argumentaba que solo yo podía salvar la situación, haciendo eco del antiguo rol de heroína familiar que siempre se me había atribuido. Esa llamada me hizo cuestionar si, en realidad, no había otra solución. Necesitaba un momento para pensar, así que pedí tiempo para responder. En ese instante, recurrí al consejo de mi tía Carmen, quien me ofreció 2 alternativas. Rechazar la petición de forma tajante, o colaborar,
pero estableciendo condiciones claras que me protegieran. Tras meditarlo, decidí llamar de nuevo a Lucía y proponer: voy a ayudar, pero no sola. Tú y mamá se unirán a mí en la cocina. Establezcamos un menú simplificado que podamos manejar juntas, y que los demás se encarguen de servir y limpiar. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea, hasta que finalmente, con resignación, Lucía aceptó. Está bien, hablemos con mamá y organizamos todo como propones. El día de la fiesta llegó con una mezcla de nervios y esperanza. Al presentarme temprano en la casa de mis padres, encontré a mi madre y a Lucía ya en la cocina, vestidos con delantales y una actitud que fluctuaba entre la determinación y el pánico. Entre cuchillos torpes, risas inesperadas y pequeños momentos de complicidad, descubrimos una nueva forma de trabajar juntas. Mi madre, que siempre se jactó de sus dotes culinarias, se mostró vulnerable ante la tarea, mientras que Lucía descubrió un talento que jamás había imaginado poseer. Entre tensiones y risas, la atmósfera se transformó, y en lugar de ver la cena como una obligación, empezamos a disfrutar del proceso. Cuando los invitados comenzaron a llegar, cada plato fue dispuesto cuidadosamente en la mesa del comedor, adornada con las flores que Lucía había escogido. Mi tío Roberto, conmovido y visiblemente emocionado, nos recibió con un abrazo cálido y sincero. Entre elogios y comentarios llenos de orgullo, mi padre y mi madre reconocieron el esfuerzo conjunto y la nueva dinámica que, aunque imperfecta, nos acercaba más como familia. Esa noche no solo celebramos un cumpleaños, sino también el inicio de una transformación en nuestras relaciones. Yo, que antes era vista únicamente como la solucionadora de crisis, había logrado demostrar que también tenía derecho a ser valorada por quien era en esencia, no solo por lo que podía ser. En ese reencuentro, descubrimos que el cambio verdadero comienza cuando aprendemos a decirnos sin culpa, a pedir lo que necesitamos y a construir juntos un camino donde la libertad y el amor familiar se nutran mutuamente. Aquella noche, durante la celebración de la fiesta de mi tío Roberto, el ambiente se impregnaba de un entusiasmo genuino y una coordinación que superaba con creces los meticulosos preparativos habituales. Esa velada se convirtió, sin que yo lo esperara, en el escenario de un redescubrimiento personal que cambiaría mi relación con la familia para siempre. Por primera vez, mis seres queridos se alternaron en el servicio y la limpieza, liberándome del rol silencioso pero imprescindible que siempre había desempeñado. Mientras me refugiaba en un rincón tranquilo, observé cómo mi padre conversaba animadamente con sus hermanos, mi madre se enorgullecía de los exquisitos platos elaborados y Lucía se entregaba a un baile despreocupado con su esposo. Aquella imagen me resultó extraña. Era como si, de repente, supieran funcionar perfectamente sin mi constante intervención. En ese instante, mi tía Carmen se acercó con 2 copas de vino en mano. Al ofrecerme una de ellas, me dijo con voz serena: te noto pensativa, siguiendo mi mirada hacia el bullicio familiar. Añadió: todo está en orden. Fue como descubrir que, tras años de creer que mi presencia era esencial, mi familia era capaz de valerse por sí misma. Con una sonrisa llena de sabiduría, Carmen continuó: el problema nunca fue su incapacidad, Elena, sino la comodidad y tu predisposición a sacrificarse. Esas palabras, aunque inesperadas, me abrieron los ojos. Mi valor no debía medirse por lo mucho que hacía por ellos, sino por quién era yo en esencia. A medida que avanzaba la noche, mi tío Roberto, algo embriagado por la emoción y el vino, tomó la palabra para agradecer a cada integrante de la familia. Se detuvo especialmente en mi madre, su hermana mayor, y no olvidó mencionar, con una sonrisa cálida, a mí, reconociéndome como el corazón silencioso de este grupo tan unido. Entre risas cómplices, noté en las miradas de mi madre y Lucía algo más que gratitud. Era un reconocimiento profundo y liberador. Cuando la fiesta se desvanecía y la medianoche daba paso a la calma, me dispuse a ayudar con la limpieza. Mi madre se me acercó suavemente, apartando el plato que sostenía, y en un tono firme pero cariñoso me dijo: ve a descansar, Elena. Hoy has hecho suficiente. Aunque mi instinto fue responder que aún podía colaborar, comprendí que sus palabras significaban mucho más que el fin de una tarea. Era el reconocimiento de mi transformación, el inicio de un cambio real en nuestra dinámica familiar. Al salir al fresco aire nocturno, sentí una ligereza que hacía años no experimentaba, aunque sabía que un solo éxito no alteraría décadas de costumbres. El verdadero reto sería sostener esos nuevos límites en el día a día. En las semanas siguientes, pequeños pero significativos cambios comenzaron a notarse. Mi madre, antes propensa a pedirme favores sin preguntar por mi disponibilidad, comenzó a interesarse por mi tiempo. Lucía, con genuino interés, me invitaba a compartir un café para conversar sobre mis clases de fotografía. Y mi padre, siempre el más sensible, me regaló un libro de técnicas fotográficas, acompañado de una dedicatoria que leía: para ver el mundo a través de tus ojos. Un mes después de aquella inolvidable noche, recibí una llamada inesperada. Una revista local, impresionada por mis fotografías en una exposición, quería publicar una serie sobre la vida cotidiana en la ciudad. No era un contrato millonario, pero representaba mi primera oportunidad profesional como fotógrafa. Emocionada, compartí la noticia en el grupo familiar, y pronto las felicitaciones llegaron en cascada. Sin embargo, fue el mensaje de mi madre el que más me sorprendió. Estamos organizando una cena para celebrar tu logro. Esta vez, tú serás la invitada de honor, sin cocinar, sin limpiar.
Solo trae tu sonrisa y tus fotografías. Con una mezcla de esperanza y escepticismo, llegué a casa de mis padres, temiendo que volviéramos a caer en viejos patrones. Pero al entrar, me encontré con una escena que jamás hubiera imaginado. La mesa estaba decorada con flores frescas, y en el centro, mi lasaña favorita desprendía un aroma que invitaba a disfrutar. Mi madre, con el delantal y las mejillas sonrosadas, me recibió con un abrazo y exclamó: «He seguido tu receta al pie de la letra. Espero que esté tan buena como la tuya». Lucía, su esposo, mi padre y mi tía Carmen ya estaban allí, alzando sus copas en un brindis especial. Mi padre propuso, por Elena, por su talento, su fortaleza y por enseñarnos a ver la vida desde una nueva perspectiva. En ese instante, comprendí que el brindis no era solo por mis fotografías, sino por mi transformación y por el reconocimiento de mi verdadero valor, más allá de mis funciones tradicionales. Durante la cena, la conversación fluyó hacia mis proyectos futuros. Por primera vez, sentí que mi familia me veía como Elena, una mujer con sueños y ambiciones propias, en lugar de ser solo la solucionadora de problemas y la organizadora del hogar. Con valentía, compartí mi deseo de abrir mi propio estudio fotográfico, un riesgo que en el pasado habría sido recibido con escepticismo o incluso silencio. Esta vez, sin embargo, la respuesta fue entusiasta. Ofrecieron contactos, consejos e incluso apoyo económico. «Siempre has apoyado los sueños de todos», comentó Lucía. «Ahora es tiempo de que nosotros apoyemos los tuyos». Al finalizar el postre, mi madre me pidió que la acompañara a la cocina. Con cierto temor a que me solicitara ayuda con la limpieza, me sorprendió ver cómo sacaba de un cajón un sobre cuidadosamente guardado. Dentro, encontré fotografías antiguas y amarillentas, en las que mi madre, ya joven, sostenía una cámara similar a la que yo utilizaba. «No sabía que te apasionara tanto la fotografía», dije, evocando las palabras de la exposición. Con una sonrisa melancólica, ella confesó: «Dejé muchas cosas atrás cuando formé mi familia. No me arrepiento, pero a veces me pregunto qué habría sido de aquella joven con su cámara». Nos miramos en silencio, comprendiendo el origen de mi pasión por capturar momentos. Con ternura, le sugerí: «Nunca es tarde para retomar lo que amas. ¿Te animarías a venir a una de mis clases?». Ella negó con la cabeza, pero su sonrisa era cálida y llena de orgullo. «Este es tu momento, Elena. Yo ya tuve las mías. Ahora solo deseo verte brillar». Al regresar al comedor, la familia recogía la mesa de manera espontánea. Mi padre lavaba los platos y Lucía guardaba las sobras con delicadeza. Una imagen simple, pero revolucionaria en nuestra dinámica familiar. Han pasado años desde aquella noche en que decidí apartarme de mis roles tradicionales. Ese pequeño acto de rebeldía se convirtió en el catalizador de un cambio profundo, no solo en mi relación con la familia, sino en mi vida entera. Mi estudio fotográfico, Miradas Cotidianas, celebra hoy su primer aniversario. Es un espacio acogedor en el centro de la ciudad donde comparto mi visión del mundo a través de exposiciones y talleres para aficionados. Aunque no me he hecho rica, por primera vez siento que mi trabajo tiene un propósito que trasciende las expectativas de los demás. La misma revista local que publicó mis primeras fotografías ahora me contrata regularmente para reportajes especiales, y el mes pasado mi serie sobre los ancianos del barrio ganó un premio municipal, reconociendo años de observar lo que otros pasan por alto. Mi relación con la familia ha encontrado un nuevo equilibrio. Aunque a veces mi madre intenta retomar antiguos patrones y Lucía olvida que tengo mis propias prioridades, ahora reina un respeto mutuo que antes faltaba. Las escenas familiares han evolucionado. Todos participan, cocinan, limpian y disfrutan en conjunto. Lo más inspirador ha sido ver cómo esta pequeña revolución personal se ha extendido a otros miembros del clan. Mi madre ha retomado sus clases de pintura tras 40 años de pausa. Lucía descubrió una pasión por la cocina, e incluso mi padre se ha sumergido en el mundo de la jardinería, explorando un sueño largamente postergado. Esta tarde, mientras preparaba mi cámara para una nueva sesión, recibí un mensaje de mi tía Carmen. «Estoy muy orgullosa de ti, Elena. No solo has encontrado tu voz, sino que has ayudado a otros a descubrir la suya». Esas palabras fueron, sin duda, la victoria más dulce de todas. Si has disfrutado de esta historia, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Tu apoyo nos motiva a compartir más relatos de transformación y esperanza. Muchas gracias y que tengas un excelente día.